Hermanos, Cristo vive y vivimos en un tiempo donde no es de todos la fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 nos dice que no es de todos la fe. Dice que oremos para que la palabra de Dios corra y se expanda, para que transforme vidas, porque no es de todos la fe. Va a haber personas que no creen en Jesús, que no creen en Dios, que no creen que la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando uno no conoce a Jesús, se vale hacer preguntas. El Señor Jesús mismo, cuando lidiaba con la gente que dudaba de Él, les decía: si no creen por las palabras que les hablo, crean por las obras que ustedes me ven hacer. Y de hecho, uno de los principales religiosos judíos, Nicodemo, en Juan capítulo 3 vino a Jesús de noche por miedo a ser visto por otros. Y eso es natural, que cuando la gente se acerca a Jesús tiene temor, tiene miedo. Dice: me van a cambiar de religión, me van a enredar en una secta, me van a lavar el cerebro. Porque tristemente hay sectas, hay falsas doctrinas, hay gente que engaña y la gente no sabe distinguir y existe un temor. Pero Nicodemo le dijo a Jesús: Señor, sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y el apóstol Pedro nos insta en el libro de Pedro a que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe contra todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hoy es un día muy importante, el día de resurrección, el día en que Jesús resucitó. Y mucha gente confunde el día de hoy con el día de la coneja, ¿no? Easter, y con los conejitos y huevitos por todas partes, que por cierto siento romper sus ilusiones, pero los conejos no ponen huevos. Esos son las gallinas, los conejos no. Los conejos no tienen nada que ver con la resurrección. Es una fiesta de la fertilidad porque comienza la primavera. Pero precisamente en la primavera, al comienzo, en la Pascua, fue cuando los judíos crucificaron al Señor Jesús y cuando Él resucitó con poder. Y en esta tarde quiero hablar contigo acerca de Jesús, que fue un hombre de la historia que puede cambiar tu vida, que cambió mi vida, que cambió la vida de mis padres, que cambió la vida de mi familia y que ha cambiado la vida de muchas familias en esta congregación y que ha cambiado la vida en familias en Bangladesh, en Pakistán, en la India, aún en lugares donde hay persecución, que ha cambiado la vida en Honduras, en Argentina, en Inglaterra, en Francia. Un grupo pequeño de seguidores de Jesús expandieron con poder el mensaje tras la resurrección de Jesús, que ha impactado el mundo y que hoy hay más de 2,000 millones de personas que se dicen creer con la fe en Jesucristo. Jesús es un hombre de la historia. Cada vez que firmamos un cheque con la fecha y estamos poniendo 27 de marzo del 2016, estamos marcando la fecha en base a un personaje, y ese personaje no es una religión, no es una institución o un estado, sino es una persona que fue Jesucristo. Estamos en el año 2016 después de Cristo. Tal fue el impacto de la vida de un carpintero, de una persona que nunca escribió un libro, que solamente tuvo un grupo de seguidores, pero que cambió la historia de la raza humana, que ha dado esperanza a millones de personas. Y Jesús, dice el apóstol Pedro acerca de él, porque no les hemos dado a conocer el poder, fíjense que hay poder en Jesús, y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas inventadas, sino como habiendo visto con nuestros ¿qué? Propios ojos su majestad. Pedro está escribiendo a cristianos en el área donde hoy es Turquía y les está él feliz en su corazón porque él tocó las manos del Señor, vio a Jesús, comió con Jesús, lo vio crucificado en una cruz, inclusive lo negó y maldijo para que no se dieran cuenta que él estaba con Jesús. Como ser humano le entró temor de decir: yo conozco a Jesús. Pero ese Pedro que negó a Jesús, vio a Jesús muerto, sin vida absolutamente, su cuerpo a punto de pudrirse en la muerte, así como cada uno de nosotros un día vamos a morir. Pero después de 3 días hubo un acontecimiento que cambió su vida,
de ser una persona cobarde en ser un poderoso defensor de la fe que con gusto dio su vida siendo perseguido por su fe en Jesús. Y él nos dice que lo que él enseñó de Jesús no es una historia fabricada, no es algo inventado, sino es algo que fue verdadero, que ellos vieron, que fueron testigos oculares. El apóstol Pablo era un perseguidor de la fe que se encontró con Jesús resucitado y se convirtió en un poderoso predicador del cristianismo. Y Pablo dice que cuando Jesús resucitó, se apareció a más de 500 testigos, personas que le seguían, que lo palparon y lo vieron. Uno de ellos fue Tomás, que no creía en la resurrección a pesar de haber visto los milagros de Jesús. Y quiero que en esta tarde exploremos juntos como iglesia. Les voy a pedir que me den los siguientes 10 minutos para aprender bases históricas de nuestra fe. ¿Me permiten ese tiempo, 10 minutos? Ok, vamos a ver 10 minutos que no va a ser predicación, sino que va a ser aprendizaje como iglesia. Hay gente hoy día que se atreve a decir: ¿y tú cómo sabes que ese Jesús realmente siquiera existió? Es un invento de los dioses griegos de la fertilidad que inventaron, y pues tú te estás creyendo un cuento que te han dicho que hubo un Jesús de Nazaret. Inclusive hay libros que me acuerdo hace unos 7 años atrás que viajé en el aeropuerto de la Ciudad de México y había un libro: Jesús nació y murió en Cachemira, y que fue a ver a los maestros iluminados de la India, y quién sabe de dónde sacan esas tonterías, porque no tienen ninguna base histórica, documental en nada, son inventos. Y tú dices: bueno, ¿cómo podemos creer, pastor, en la fe? ¿Yo cómo sé que Jesús realmente existió? Este papiro que tú ves ahí es un pedazo de hoja antigua, hecho de una planta que crecía en Egipto, que se llamaba papiro, que se llama el papiro John Rylands, porque fue descubierto, está en el museo, en un museo importante. John Rylands fue un erudito, un experto en estudiar documentos antiguos, y descubrieron este documento, lo fecharon y se dan cuenta que es del año 125, 130 después de Cristo, 30 años después de haberse escrito el Evangelio de Juan. Es una porción de Juan capítulo 8 por los dos lados, donde uno puede ver, es uno de los papiros, pero así como ese, hay en su totalidad del Nuevo Testamento entero, hay 5,700 copias del Nuevo Testamento en griego, 10,000 copias en latín, 5,000 en cóptico, que era un idioma que se hablaba por allá por Egipto, por el sur de Israel. También hay otras en sirio, que es la Siria, es arriba de Israel. Y esas copias son miles y miles y miles y miles. Y los primeros cristianos copiaban y citaban las escrituras. Y tan solo con las citas de los primeros cristianos se puede reconstruir todo el Nuevo Testamento. Porque hoy día hay gente que dice: ¿tú cómo sabes que a tu Biblia no le cambiaron? ¿Tú cómo sabes que no le hicieron a su conveniencia? ¿Has escuchado eso? De hecho, hay 2 religiones importantes en el mundo. El Islam nos dice que los cristianos le quitamos cosas importantes a la Biblia, que el Nuevo Testamento no puede ser confiado, eso dicen los musulmanes. Y los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, dicen lo mismo, que hay cosas preciadas que le fueron quitadas a la Biblia. Y cuando usted y yo nos preparamos para dar respuesta de nuestra fe, usted y yo podemos decir un rotundo: no, Señor. Hasta la gente que no cree en Dios, los estudiosos de los textos, pueden darse cuenta que el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias es el libro más confiable del mundo antiguo. ¿Por qué? Por una sencilla razón: abundancia de manuscritos que los cotejas y que ves que tienen lo que escribieron los apóstoles, que son compatibles entre ellos, abundancia de miles de manuscritos y muchos cercanos a las fechas originales. El Nuevo Testamento es el libro más confiable, pero además de los 27 documentos que mencionan a un Jesucristo que cambió vidas, que caminó en esta tierra, en este mundo, hubo algunos historiadores en el tiempo del primer siglo que hablaron acerca de Jesús, y esos son el tiempo que les quiero pedir que sigan conmigo. Flavio Josefo fue un historiador judío, usted puede ver ahí su escultura, y él en uno de sus escritos dice: había alrededor de ese tiempo un hombre
sabio. Si es que es correcto llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas. Fíjese cómo Flavio Josefo, siendo un historiador que escribe la historia de los judíos en el tiempo de los romanos, siendo una persona incrédula, que no creía en Jesús, que no siguió a Jesús, él está constatando que la evidencia era abundante de que hubo un hombre que se llamó Jesucristo, Jesús, y que Jesús hacía maravillas. La Biblia nos dice que sanaba a los enfermos, que tenía compasión, que veía una persona que no había podido caminar toda su vida y lo tomaba de la mano y le restauraba el caminar, y a los ciegos les daba la vista y a los sordos les daba el oído. Ese es el Jesús que predicamos, que es un Dios poderoso, hecho carne, como nos dice la Escritura. Y dice, era un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los pueblos que no son judíos, de los gentiles. Y dice, él era el Cristo, porque está diciendo que los primeros seguidores de Jesús confiaron que él era el Mesías que las Escrituras profetizaban. Por ejemplo, el Salmo 22, 1000 años antes de Jesús nacer en la tierra, dice, traspasaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes. Y dice al final del Salmo, contarán esto a pueblo no nacido aún. 2000 años después, 3000 años después de ese Salmo estamos nosotros, amén. Sí, contarán esa historia a nosotros que aún no hemos nacido. Y eso lo dice la Escritura 1000 años antes de la crucifixión. Ninguna religión del mundo tiene esa fe objetiva que nosotros tenemos en la fe cristiana. Y dice, cuando Pilato, a sugerencia de los principalos entre nosotros, le condenó a muerte, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron. Y vemos que en el siglo pasado se encontró en Cesarea un monumento donde dice Pilato, administrador de Judea. Fue administrador del año 26 al año 36. ¿Quién condenó a Jesús a la muerte? Los judíos lo trajeron ante el procurador de justicia del imperio romano que gobernaba Judea. ¿Y cómo se llamaba ese procurador de justicia? Poncio Pilato, ¿verdad? Y la Biblia nos da nombres, personajes, lugares que existieron en este mundo, que fueron reales. Poncio Pilato existió. Fue procurador de Judea del año 26 al año 36 después de Cristo. Dice, pues se volvió a aparecer, dice Flavio Josefo, vivo ante ellos al tercer día, como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y el grupo de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha sido extinguido hasta el presente. Y han pasado 2000 años y aquí seguimos expandiendo el mensaje, transformando vidas. Y eso lo dice un historiador judío en su libro de antigüedades, en el libro 18, capítulo 18, verso 33. Tácito fue un historiador romano que escribió la vida de los emperadores romanos, de los Césares. Y escribe esto: para suprimir el rumor que el emperador mismo Nerón incendió a Roma, el emperador Nerón cargó falsamente a los cristianos con la culpa y los castigó con las más crueles torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban a los dioses griegos y romanos y la gente lo veía raro, como nos ha pasado a muchos de nosotros al venir a Cristo. La gente dice, te cambiaron de religión. Ya no practicas lo que antes practicabas. Y tú dices, es que lo que me guía ahora, mamá, tía, compadre, comadre, es la palabra de Dios. Y si lo dice la Biblia, lo voy a hacer. Si no lo dice la Biblia y va contrario a la Biblia, no lo voy a hacer, porque mis ojos y mi corazón han sido cautivo por la palabra de Dios. Entonces dice, Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero la superstición dañina. Este escritor que escribe la vida de los Césares, ¿sabes a qué le llama una superstición dañina? ¿A qué creen? A lo que hoy celebramos, que los que seguían a Jesús, sus vidas fueron cambiadas de tal manera
que a todo el mundo le dijeron: lo hemos visto después de muerto con vida. Él vive, resucitó. Y entonces para él eso era una superstición dañina, porque alejaba a la gente de adorar a los dioses del sol, al dios del mar, Poseidón, Apolos, los dioses de la fertilidad. Dice: reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. ¿Es un cristiano este hombre? ¿Está a favor o en contra del cristianismo? En contra. Pero sin embargo es una fuente histórica que atestigua que Jesús de Nazaret, nuestro Señor, existió en esta tierra, y que la Biblia no es la única que habla de Jesús, sino también historiadores de aquella época. Mire lo que dice Luciano, un escritor de sátira en el siglo II. Está increíble, está cayendo hielo, increíble el tiempo. Yo creo que los cielos y el tiempo están celebrando la resurrección de Jesús. Pero dice Luciano del siglo II, habló en contra de Cristo de los cristianos. Dice: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Y continúa más adelante en otra cita y dice: su fundador les persuadió que todos ellos eran hermanos. ¿Saben por qué nos llamamos hermanos? Algunos de ustedes vienen por primera vez a la iglesia y dicen: ay, es que yo no quiero hacerme hermano para que no me hagan burla, ¿no? Los aleluyas y ay, hermanito, ¿verdad? Bueno, nos decimos hermanos porque en la Biblia se llamaban hermanos los cristianos, porque la Biblia dice que Jesús vino a buscar a su pueblo, pero ¿sabes qué pasó? Su pueblo no le recibió. Pero dice la Biblia: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre y hemos sido nacidos de Dios espiritualmente al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él, si Dios es el Padre tuyo y el mío, ¿qué nos hace a ti y a mí eso? Pues hermanos en la fe, por el amor que tenemos por el Señor, porque Él nos rescató. Plinio, un gobernador de Bitinia, Turquía, en Asia Menor, escribió sobre los cristianos a un emperador que persiguió al cristianismo. Se llamaba Trajano este emperador. Y le dice: afirmaban que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera. ¿Sabes qué día era ese? No era el sábado, como decían los mandamientos, porque para nosotros los cristianos la venida de Jesús es el punto central de nuestra fe. Y eso es más importante que guardar el sábado. Para nosotros Jesús, su resurrección fue el primer día de la semana, el domingo. Y eso es lo que nos hace a nosotros, domingo a domingo, reunirnos en esta congregación para exaltar al Señor, adorarle, crecer en Él. Dice que se reunían y que allí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios. Precioso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es Dios. La Biblia dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó y se humilló y tomó la forma de hombre, de un siervo como nosotros, y sufrió y estuvo sujeto a las carencias de la humanidad y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio y a nunca falsear su palabra. Espero que así sea tu vida si has seguido a Jesús. Que no seas conocido como el cristiano de los domingos, que entre semana no te conocen, ¿verdad? Que seas conocido como alguien que sigue a Jesús no solo los domingos, sino cada día de nuestra vida, luchando contra el pecado, que luchamos día a día sometiéndonos a Dios. Y por último, esta es otra fuente histórica. Mara Ben Serapion escribe una carta a un padre a su hijo dándole lecciones de cómo tener una vida moral y exitosa. Y entre una de las secciones, como pueden ver ahí subrayado en esta carta, ¿la ven? En el año 73 después de Cristo dice: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos en ejecutar a su rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido y fueron expulsados de su tierra. Dios vengó con toda justicia a estos tres hombres sabios. Y ahí le habla de Sócrates, de Pitágoras y de Jesús, una persona que ni cristiana es. Entonces, en base a esto, acabo de leerles fuentes históricas que no son la Biblia. Ustedes pueden ir en Google, pueden checarla, pueden ver que estas fuentes existen, que son veraces, que son verdaderas, las pueden ver en una enciclopedia. Esto existe, esto es real. No son fuentes cristianas, pero una cosa determinan. ¿Qué determinan de aquí? Que hubo una persona hace mucho tiempo atrás que se llamó Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Qué hacía Jesús?
Era un hacedor de maravillas. Enseñaba a las personas y las personas con agrado recibían su enseñanza y muchos le siguieron, ¿verdad? ¿Qué más? Se comprometían a ser personas buenas, personas de palabra, personas que se dejaban transformar por Dios para tener una conducta distinta. Todo lo que nos dice es compatible con la Escritura y son fuentes que no son cristianas, son fuentes históricas antiguas. ¿Cuántos de ustedes lo que hoy les acabo de decir es algo nuevo para ustedes? Levanten la mano si es algo que aprendieron. Muy bien, gloria a Dios, que bueno, muchas manos levantadas. Hoy aprendieron algo. Venimos a la escuela de la fe, a aprender la base de nuestra fe. Ok, muy bien. Jesús es un hombre de la historia. Jesús existió. Pero lo maravilloso es que Jesús no solo es un hombre de la historia, sino que Jesús todavía tiene el poder de perdonar pecados, de alcanzar nuestras vidas, de darnos esperanza y de cambiar nuestra historia. Y por eso es el mensaje de hoy, que Jesús es un hombre de la historia que tiene el poder de cambiar tu historia. Yo no sé qué tipo de vida estabas viviendo tú en el pasado. Yo estoy seguro que en la congregación de nosotros y en miles de lugares en el mundo ahora donde la palabra de Dios está siendo predicada, hay personas sentadas en las bancas que vienen a adorar a Dios en este domingo de resurrección, que sus vidas han sido radicalmente, y cuando digo radicalmente es que opuesto, transformadas por el poder de este Jesús de Nazaret. Hay gente que estaba en la marihuana, en la cocaína, en la droga, amarrados al pecado, y el Señor te liberó y no necesitas de sustancias raras para tener alegría y felicidad y paz. Hay gente que sus matrimonios se estaban destruyendo y que ahorita se pueden expresar amor y tener una conversación decente y amarse. Hay hogares donde era solamente grito a los niños y el papá borracho, donde ahora se toman de la mano y oran a Dios por la comida y donde pueden contar las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Dónde estaría tu vida ahora si no hubieras encontrado a Jesús? ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en ti y en mí? Yo no estaría aquí predicando, mucho menos. ¿Cuántos de ustedes el Señor ha transformado tu vida y tu vida le ha dado un rumbo nuevo? Amén, gloria a Dios. Jesús vive y Él transforma vidas. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 1:15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino a salvarnos a nosotros porque tenemos un problema con el pecado. El pecado es que hemos fallado el estándar de Dios para nosotros. Hemos sido desobedientes y pasado por alto lo que sabemos que es bueno y lo que sabemos que Dios pide de ti. Todos nosotros hemos pecado. La Biblia nos dice que todos nos apartamos y nos descarriamos como ovejas perdidas, como ovejas tontas que se van a la boca del lobo pensando que lejos de su pastor van a ser felices. Y la Biblia nos dice de que Dios cargó en Jesús el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Por eso existe nuestra iglesia, por eso existen las iglesias, o por lo menos para eso deberían existir, para alcanzar y buscar lo que se había perdido. La gente que no tiene a Cristo se encuentra perdida sin Dios. Juan 3:16 dice que porque de tal manera, de tal magnitud fue el amor de Dios por ti y por mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y una vida para siempre. El peor temor de los seres humanos es la muerte. Es tremendo cuando tú has conocido a alguien lleno de vida, que te sonríe, que tomaste una copa de café, que platicaste, que quisiste, que amaste, y que llega el día del funeral y puedes ver a la persona totalmente tiesa, sin vida, y la tocas y no hay vida ahí. Y nos recuerda a nosotros un día lo que dice Eclesiastés: mejor es la casa de luto que la fiesta y el banquete. Porque el que va al funeral se acuerda que ese es el fin de todos los seres humanos, y eso trae sabiduría a nuestro corazón. Porque cuando nos damos cuenta que somos falibles, frágiles y que un día vamos a morir, nos damos cuenta
las cosas que realmente importan en la vida. Leí esta semana un dicho que decía, a veces no valoramos los pequeños detalles de la vida, pero conforme más avanza la vida, nos damos cuenta que esos pequeños detalles eran los importantes. Como el tiempo que podemos pasar con nuestros hijos, cuando podemos tener un matrimonio saludable donde nos respetamos y somos amigos y nos perdonamos y dejamos a un lado el orgullo. Cuando servimos a Dios y vemos que lo que hacemos para Dios no es en vano y que transforma verdaderamente vidas y familias, nos damos cuenta que esas cosas son las que le dan sentido a la vida. Jesús transforma. Jesús nos da propósito, porque no solamente es el Jesús en la cruz debilucho, sino es el Dios poderoso que venció la muerte, que es Señor sobre lo que más tememos, que es la muerte, que es el que dijo que en la casa suya hay muchas viviendas y que Él va a ir a preparar lugar para nosotros para que un día también estemos con Él. Él es el Jesús todopoderoso que quiere transformar tu vida, darte propósito para vivir, darte esperanza para vivir. Y en Juan 3, 14 al 15 nos dice la palabra de Dios que así como Moisés en el Antiguo Testamento, déjame te platico la historia rápidamente. El pueblo de Dios se había apartado de Dios. Habían buscado fuera de Dios lo que solo Dios puede dar. Y andaban de rebeldes buscando a ver qué encontraban, como a veces nosotros le hacemos. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, somos ingratos, le rogamos a Dios que nos sacara, que nos salvara, se nos olvida, nos vamos al pecado, abrazamos el pecado, disfrutamos el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pecado nos muerde como serpiente. El veneno del pecado tarde o temprano te manda la factura y te cobra. Y cuando estaban heridos, mordidos por serpientes, el pueblo clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, haz una asta y pon una serpiente de bronce, y el que venga a buscarte y a ver la serpiente de bronce arrepentido y voltea a verla, yo lo voy a sanar al momento. Para hacer eso se necesitaba fe. Se necesitaba dejar a un lado el orgullo, porque muchos de ellos se habían opuesto a Moisés y le habían dicho, ¿quién te puso a ti para gobernarnos? ¿Y tú crees que solo a ti Dios te habla? Sí, tu Dios no lo vemos, pero nosotros nos hacemos becerros de oro y son nuestros dioses para nosotros. Poder ir a Moisés era dejar a un lado el orgullo, decir, quizás estuve equivocado, quizás he buscado a mi manera la felicidad y no a la manera de Dios. Quizá me he desviado y he puesto a Dios en segundo plano en mi vida. Pero Dios te dice, toma el paso de la fe, arrepiéntete y voltea a ver la salvación. Y la Biblia dice que la persona que se esforzaba e iba, al momento quedaba sanada. Y el apóstol Juan nos narra que Jesús nos dice que así como en el Antiguo Testamento esa serpiente de bronce fue levantada y se requería fe y se requería confianza y se refería dejar a un lado el orgullo para venir y creer que en nuestro tiempo Jesús era necesario que fuera levantado en una cruz, pero Él iba a vencer esa muerte para que todo aquel que voltee a ver la cruz y se arrepiente y deje su pecado y venga a los pies del Señor, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú y yo no estamos en la voluntad de Dios, estamos perdidos. No sabemos dónde andamos, no sabemos ni a qué tirarle, no sabemos de qué trata la vida, estamos perdiendo el tiempo en tonterías. Pero cuando Cristo viene, nos da propósito. Nos muestra que Él es el hacedor de la vida, que Él es el camino, la verdad. Iglesia, el Señor hizo ya tanto por ti. Ríndete a sus pies, deja tu pecado. Es triste que a veces tenemos familias en nuestra misma iglesia y en todas las iglesias del mundo que venimos los domingos, pero Cristo es solo religión, no es realidad. No le hablamos a nuestros hijos de Dios. Nuestros hijos a veces salen a fiestas, nuestras hijas con minifaldas, se van a los clubs, no hay un respeto hacia Dios en la forma de vivir. Y es muy fácil querer tener las bendiciones de Dios sin rendir nuestra vida, pero no se puede.
Dice la Biblia que para venir a Jesús tenemos que reconocer que Él es Señor. ¿Qué significa? Que Él manda, que Él es nuestro capitán. Que no es nada más decir, Cristo, dame la vida eterna y prospérame y bendíceme y que me vaya bien en mi negocio y dame mucha lana y mucho dinero, pero yo voy los domingos nada más y pues no soy tan malo como otros. No, Cristo quiere nuestra vida, nuestro ser. ¿Por qué? Porque lo dio todo. Dice la Biblia que Él murió en la cruz, una muerte vergonzosa, para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que cuando vives para Dios te encuentras a ti mismo y encuentras el propósito de la vida en ti y en tu familia. Por eso dice Jesús que para que una planta pueda dar vida tiene que primero morir. Dijo Jesús, si quieres seguirme, niégate a ti mismo y sígueme. Tienes dos opciones. Dice que en el tiempo final va a llegar y va a decir, Dios, hágase tu voluntad. ¿Quisiste vivir una vida lejos de mí? Ve lejos de mí, hágase tu voluntad. O que nosotros digamos ahora, Señor, hágase tu voluntad. Tú eres rey sobre mi vida y sobre mi familia. Es que mi hija tiene 12 años, no quiere venir a la iglesia, no quiere 14. Pues sí, pero bien que come en tu casa. ¿Qué tipo de principio le estás dando de amor hacia Dios? ¿Oras en tu casa? ¿Le muestras a tu hija, a tu hijo que Dios es importante? Esas cosas son importantes, porque Cristo no solo es el Cristo débil en una cruz, sino es el Cristo que dejó la tumba vacía y que es rey, y que mostró que es rey sobre la misma muerte. Existe una condición para que Dios transforme tu vida, ¿y sabes qué es? La fe. La fe no es solo creer, es poner tu confianza total y absoluta en Dios. En 1 de Pedro 1:8 dice, ustedes aman a Jesucristo, ¿a pesar de qué? Que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él, amén, porque ha transformado nuestra vida, ha contestado oraciones, nos ha dado esperanza, dice, y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Cuando encuentras a Jesús y nos encontramos con Él, la paz y el gozo y la alegría que Dios nos da es glorioso y es indescriptible, cuando de verdad nos ponemos a cuentas con Él. Existe una condición que es la fe. Y mira lo que dice Hebreos, la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, gracias a ella fueron aprobados los hombres de Dios en las Escrituras. Y quiero brevemente que veas esto. ¿Cuáles son algunos hombres de Dios en las Escrituras? Déjame refresco algunas de las historias. Elías, en el libro de Hebreos 11, menciona a varios héroes de la fe. Elías fue un profeta de Dios en tiempos difíciles, en tiempos donde nadie quería creer en Dios. Pero un día, a pesar de que la reina mala buscaba su vida, Jezabel, se paró y confrontó a los profetas paganos y dijo, ya dejen pueblo de divagar. Si Dios es su Dios, hagan de Dios su Dios. Si el pecado y el mundo es a donde te vas a ir, vete al mundo y olvídate de Dios. Pero si Dios es Dios, vamos a orar y vamos a mostrar a quién vamos a servir. Y vamos a mostrar quién es Dios. Ustedes clamen a su Dios Baal que lo saque. Y clamaron y danzaron 850 profetas y Elías oró, Señor, muestra tu poder, que solamente tú eres Dios, que solo tú rescatas, que solo tú das propósito. Elías oró y cayó fuego del cielo. Otra persona, en Daniel capítulo 3, hubo unos jóvenes en Babilonia donde dijeron, cualquiera que oiga la música a la hora que se levanta la estatua para el rey, todos caigan de rodillas ante la estatua del rey y adórenla. Y esos 3 hombres jóvenes eran fieles a Dios y dijeron, no vamos a dejar nuestra fe para adorar dioses que no son dioses, porque solo Dios merece ser adorado, nadie más que Él. A pesar de que les iba a costar su vida, los cargaron y los echaron a un horno ardiendo con fuego y los tiraron a ese horno, al grado que la gente que los llevaba se llegaron a quemar también ellos. Y el rey veía a lo lejos y dijo, no fueron 3 los que echamos, pero yo veo 4 allá adentro. Y Dios hizo un milagro poderoso, a pesar de que ellos estuvieron dispuestos a sufrir por la fe, porque le creyeron a Dios y se decidieron por Dios, aunque era costoso. Otra historia es cuando José huyó de la tentación. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios tenía cuidado de él a pesar de que le habían pasado cosas malas. Y llegó a la casa de un hombre que lo ayudó, y todo lo que José hacía, porque él amaba a Dios y ponía a Dios en primer lugar, Dios le daba favor ante su jefe.
y prosperaba y le iba bien. Si Dios te ha prosperado en tu trabajo o Dios te ha dado bendiciones, es de su gracia, de su mano. Dale gracias a Él. Cuando José estaba allí, llegó una mujer muy guapa, esposa de su jefe, y le dijo: duerme conmigo, yo he querido estar contigo. Y le dijo: no, ¿cómo crees? ¿Cómo habría de pecar contra Dios y contra mi jefe? ¿Qué hizo? Resistió la tentación. Yo te aseguro que esta mujer era hermosa. Y José dijo: no. Ya vemos algunos de nosotros aquí que no solamente se nos presentan las tentaciones, sino ahí vamos de bobos a buscarlas. En vez de ser fieles a Dios, buscamos el pecado. Pero José se mantuvo firme y dijo: no voy a pecar contra Dios. David, siendo un jovencito, vio una injusticia tremenda donde Israel estaba siendo atacado por enemigos y dijo: no voy a permitir esto, porque Dios es Dios poderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. El Dios vivo es poderoso para derrotar a este gigante que se está burlando de Dios. Y a pesar de que no era un experto en guerra, se enfrentó al gigante con fe, sabiendo que Dios lo había preparado para ese momento, para hacer una diferencia. Y el gigante vino armado con poderosas armas y defensa, y dijo: tú vienes a mí con espada, jabalina. Dice: ¿qué soy, perro, para que vengas a mí con una piedrecita? Y le dijo: daré tus carnes a las aves del cielo y te mataré y te dejaré en ridículo. Y le dijo él: tú vienes a mí con jabalina y con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No tuvo chance el gigante por la mano y el poder de Dios. Un joven de fe que enfrentó la injusticia y se dejó usar por Dios. Josué, temeroso de que iban a entrar a una tierra prometida, de que Moisés, su jefe, que había sido como un padre para él, había muerto, con un pueblo rebelde y desorganizado, enfrentando armamentos y ciudades grandes. Y Dios le dijo en su palabra, le dijo: mira que te mando, Josué, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida, tu camino, y todo te saldrá bien. Y Josué por la fe se mantuvo firme, y dio 6 vueltas a Jericó, y la 7ª gritó creyendo que Dios iba a hacer lo imposible, y las murallas cayeron. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios vivo y verdadero con la fe. Esther fue una mujer que cuando el rey más poderoso del mundo necesitaba hacer un lado a su esposa porque era malo y quería una esposa, buscó entre las judías y encontró una mujer que Dios le dio el favor delante del rey, y el rey le hizo su esposa. Y él tenía un tío, iban a masacrar a los judíos, matarlos, y le dijo su tío: Esther, ¿tú qué sabes si Dios te puso donde estás para hacer una diferencia y salvar a mucho pueblo? Dios te puso ahí con un propósito, en tu comunidad, en tu trabajo, en la casa donde estás, para que otros conozcan del Señor, para que muchos sean salvados. Y Esther fue una mujer que se enfrentó, que pudo con temor acercarse al rey sabiendo que la podían matar. Intercedió por el pueblo de Israel y muchos fueron salvados. Todos ellos fueron hombres de Dios que le creyeron a Dios. A veces nosotros amamos a Jesús sin haberle visto, y puede haber momentos de duda, momentos de debilidad, momentos de prueba donde decimos: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no escuchas este canto? Y presta atención a este canto que nos habla de la necesidad de buscar a Dios y a Jesús. Más maldad en la tierra, parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños
abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Donde queda la justicia y la venganza, donde quedan el castigo y la razón, porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Aquel que quiere oír aún puede percibir su dulce amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora síguete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está aquel niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y pagan inocentes los errores de tu ser, el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscare, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, se olvidasen los